Capítulo 1. La tempestad de los muertos. El viento cortaba como navajas de acero. No había árbol, piedra ni sombra que ofreciese resguardo en aquella montaña olvidada por dioses y hombres. 3 figuras avanzaban con dificultad, envueltas en pieles gruesas, cubiertas de escarcha, arrastrando los pies entre la nieve que alcanzaba hasta sus rodillas. Bjorn iba primero, con la mirada clavada en el horizonte, donde nada había salvo neblina. Sus hombros eran anchos como los troncos del norte y su aliento salía en bocanadas pesadas. A su lado marchaban Alvar, más joven, ojos veloces como los de un lobo, y Eirik, el más anciano, curtido por muchas guerras, de barba espesa y mirada perdida. Llevaban 3 días caminando desde que su embarcación fue devorada por la marea helada. Los demás del grupo habían muerto, congelados o tragados por el mar. Ellos 3 sobrevivieron a la orilla, solo para descubrir que el invierno de aquella región no conocía misericordia. La tormenta los empujaba hacia atrás, pero no se detenían. No por esperanza, sino porque quedarse quietos significaba morir. Sus cuerpos se movían por la fuerza de la costumbre, por la promesa vaga de una aldea, un refugio, cualquier cosa que ofreciera fuego. Cuando la noche comenzó a caer, y la nieve se volvía más densa, Alvar alzó la voz. «Allí», gritó, señalando entre la bruma. Y lo vieron. Un techo cubierto de nieve, una chimenea que expulsaba humo oscuro, cálido, casi imposible. La cabaña emergía como un recuerdo distante de los cuentos de infancia, entre ramas muertas y montículos helados. Bjorn no pensó. Sus piernas se movieron con más fuerza, sus pasos se aceleraron. Llegaron a la puerta. Estaba entreabierta. El calor los golpeó en el rostro como un golpe bendito. Dentro, una fogata ardía viva en una chimenea de piedra. Había un banco largo junto al fuego. Y una mesa, con pan caliente, carne asada, un cuenco de caldo humeante. «¿Esto es una trampa?», murmuró Eirik, desconfiado, mirando alrededor. «¿Y qué importa? Si es una trampa, que nos maten con el estómago lleno», dijo Bjorn, arrojando su hacha al suelo y avanzando hacia la mesa. Comieron como animales hambrientos. El pan crujía bajo sus dientes, la carne sabía a gloria, como si hubiese sido preparada con especias de tierras lejanas. El caldo les calentó la garganta, el pecho, las entrañas. La cabaña estaba hecha de madera vieja pero fuerte. No había rastro de dueño. Solo un tapiz desgastado colgado sobre la pared del fondo, donde se veía la figura de un ciervo rojo con una corona de huesos. Alvar bebió hasta no poder más y cayó rendido sobre una piel de oso junto al fuego. Eirik aún miraba con desconfianza la habitación. «No hay pisadas afuera», dijo en voz baja. «Ni señales de que alguien haya salido. Y sin embargo, el fuego está vivo. La carne, recién cocinada. Silencio, viejo». «Come y duerme», gruñó Bjorn, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Eirik no respondió. Siguió sentado, apoyado contra la pared, con el hacha cerca. Se ofreció a hacer la primera guardia, y los otros no discutieron. Las horas pasaron lentas. Afuera, la ventisca seguía aullando. Dentro, el fuego chisporroteaba suave. Eirik se quedó dormido sin darse cuenta. Cuando despertó, la habitación estaba en silencio. El fuego seguía encendido, aunque más débil. Se levantó. Todo parecía igual. Pero algo estaba fuera de lugar. El tapiz ya no mostraba al ciervo. Era una figura humana ahora. Un hombre con cuernos retorcidos. Sangre goteaba de sus ojos. Parpadeó. El tapiz volvió a ser el mismo. «Estoy cansado», murmuró. Caminó hacia la puerta para mirar afuera. La ventisca seguía rugiendo, aunque menos. El bosque parecía más denso que antes. Cerró la puerta y se volvió hacia sus compañeros. Alvar seguía dormido. Bjorn también. O eso creyó al principio. Bjorn no respiraba. Su pecho no se movía. Eirik se acercó, lo sacudió. «Despierta». Pero al tocarlo, notó que la piel estaba rígida. La barba, cubierta de escarcha. Los ojos, abiertos. Vacíos. «No», murmuró. Gritó. Despertó a Alvar. El joven se levantó sobresaltado, miró a su amigo caído y luego a Eirik. «¿Qué hiciste?» «Nada. Lo juro».
Lo encontré así. Buscaron heridas, veneno, señales. No había ninguna. Solo muerte. Como si su alma hubiese huido sin aviso. Decidieron quedarse. Afuera era imposible. Cubrieron el cuerpo con una manta. Nadie durmió esa noche. Al amanecer, el cuerpo de Bjorn había desaparecido. No quedaba rastro. Solo una mancha oscura en la madera. Y en la mesa, un nuevo trozo de carne, recién cocido. Alvar quiso marcharse. Eirik lo detuvo. Aún quedaban provisiones. El fuego seguía vivo. Solo una noche más, dijo. Luego nos iremos. Pero la cabaña no había terminado con ellos. Y la montaña aún tenía hambre. Capítulo 2. Voces bajo la madera. El día no trajo alivio. La tormenta seguía arremetiendo con la furia de los dioses del norte. Afuera, el cielo estaba cerrado como una tumba, y los árboles crujían con sonidos huecos, como si lloraran. Dentro de la cabaña, el calor parecía demasiado persistente. La chimenea no había menguado ni un instante, como si ardiera por voluntad propia. Alvar se paseaba de un lado al otro, los ojos inyectados de rabia y miedo. No puede haber desaparecido así. Bjorn pesaba lo mismo que un toro. No salió caminando. No voló. No se lo tragó la tierra. ¿Dónde está? Eirik permanecía sentado en silencio, con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada fija en el suelo. Bajo sus pies, notaba un leve temblor. Como si algo respirara en lo profundo de los cimientos. Algo vivo. No deberíamos haber comido esa carne, dijo al fin. Ni tocado esta casa. Alvar lo miró con desprecio. ¿Hablas de espíritus? ¿Hechizos? Somos vikingos, no mujeres de aldea. A veces los dioses castigan con más que tormentas. A veces, castigan con cosas que no tienen nombre. Esa noche, decidieron turnarse para dormir. Alvar tomó la primera guardia, negándose a pegar un ojo. Caminaba por la sala con el hacha en mano, murmurando palabras en voz baja, nombres de dioses, de antiguos protectores que ya nadie recordaba. Su aliento era visible, aunque la habitación estaba cálida. Un mal presentimiento le apretaba el pecho. La madera del suelo crujía a cada paso. Pero no todos los pasos eran suyos. En un momento, se detuvo. Silencio. El fuego seguía vivo, pero no se movía. Las llamas estaban congeladas en forma, quietas, como si el tiempo hubiera detenido su danza. Y entonces escuchó los susurros. Venían de detrás de las paredes, del suelo, del tapiz. Voces roncas, múltiples, como si docenas de gargantas hablaran a la vez. Lenguas antiguas. Palabras que él no entendía, pero que su alma sí reconocía. Pidieron sangre. Llamaron su nombre. Eirik. Gritó. El viejo despertó sobresaltado. Al abrir los ojos, la habitación volvió a su normalidad. El fuego ardía con normalidad. El silencio reinaba. ¿Qué ocurre? Las paredes susurraban. Eirik se levantó, lento, y caminó hacia el centro de la habitación. Se arrodilló. Puso el oído contra el suelo. Y ahí estaban. Leves, como un zumbido en el oído. Palabras sin lengua. No son paredes, dijo él, sin alzar la voz. Esto es piel. Carne. La madera está viva. Alvar se alejó, trastabillando, con los ojos muy abiertos. Nos vamos. Ahora mismo. Corrió hacia la puerta, la abrió. Una ráfaga de nieve lo golpeó con fuerza, casi lanzándolo hacia atrás. Más allá, solo había oscuridad. Ya no había árboles. Ya no había montaña. Solo una niebla densa, negra, como si el mundo hubiese desaparecido. Esto no es real, murmuró. Intentó cruzar el umbral, pero no pudo. Una fuerza invisible lo detenía. Era como empujar una pared invisible. El aire era sólido. Eirik cerró la puerta con lentitud. No saldremos hasta que esto termine. Pasaron las horas. Ninguno dormía. Comieron en silencio, aunque la comida ya no sabía igual. El pan estaba duro, la carne tenía un dejo metálico. El vino sabía a óxido. Alvar escupió lo que tenía en la boca. Esto es veneno. Pero Eirik ya había tragado. Ya no le importaba.
Cuando llegó el siguiente sueño, fue profundo. Como una trampa. Alvar cayó dormido sin notarlo, como si hubiese inhalado un veneno invisible. Eiríkr lo observó un rato, sin moverse, y luego cerró los ojos también. Y entonces comenzaron los sueños. Eiríkr caminaba por un bosque de huesos. Los árboles eran espinas, las hojas, ojos. Había cuerpos colgados de ramas. Cuerpos que conocía, Jon, su esposa, sus hijos, todos abiertos en canal. Y en medio del bosque, una figura. El hombre del tapiz. Alto, con cuernos de ciervo y ojos de carbón. Le hablaba sin mover los labios. Has comido del altar. Has bebido la sangre de tu linaje. Este lugar es tu castigo. Nadie entra aquí sin deber algo. Eiríkr cayó de rodillas. No sabía. Tú viniste. Tú abriste la puerta. Tú comiste. Ahora, pagarás. Cuando despertó, el fuego se había apagado. La cabaña estaba completamente oscura. Las paredes, cubiertas de sangre. No quedaba mobiliario. Solo huesos, montones de huesos. Y en el centro de la sala, Alvar. De pie. Mirándolo. ¿Alvar? El joven lo miró, pero sus ojos estaban vacíos. Negros. Su piel era grisácea. Había marcas en su cuello. Como si hubiera sido ahorcado. Avanzó. Eiríkr retrocedió. No. Tú estás muerto. La figura de Alvar se abalanzó sobre él con un grito inhumano. Eiríkr levantó el hacha, lo golpeó por reflejo. Sintió como la hoja se hundía. Carne. Hueso. Calor. Sangre. Todo real. Cuando cayó al suelo, el cuerpo volvió a ser Alvar. Normal. Vivo. Con los ojos aterrados. ¿Por qué? Susurró antes de exhalar su último aliento. Eiríkr cayó de rodillas, con el hacha aún en la mano. Temblaba. Todo su cuerpo temblaba. Estaba solo. La cabaña estaba en silencio. La tormenta había cesado. Y sin embargo, el frío no lo abandonó. Capítulo 3. La cabaña que respira. Eiríkr pasó horas, o tal vez días, sentado junto al cadáver de Alvar. No confiaba en sus propios ojos. Ya no sabía si lo que veía era real o una ilusión tejida por la montaña maldita. La cabaña no parecía la misma. El suelo había cambiado de textura, la madera parecía húmeda, como si transpirara. Las paredes goteaban un líquido oscuro que no era agua. Afuera ya no había sonido alguno. Ni viento, ni pájaros, ni crujidos. El mundo se había detenido. Se levantó finalmente, aún con el hacha empapada en sangre. Miró el cuerpo inerte de su compañero. No se atrevía a cubrirlo. Tenía miedo de que, al taparlo, ya no estuviera allí cuando volviera a mirar. Así ocurrió con Jon. Así empezaba el ciclo. La carne sobre la mesa, la que aparecía fresca cada vez que uno moría, seguía allí. Humeaba suavemente, como si acabara de salir del fuego, aunque éste llevaba apagado desde la noche del asesinato. Eiríkr se acercó. Su estómago gruñía. El hambre se clavaba como un puñal en el costado. Las venas del cuello palpitaban con fuerza, pero el alma temblaba de asco. Se sentó frente al trozo de carne. No quería tocarlo, pero su cuerpo era otro ahora. Sus dedos se movieron solos, su mandíbula se tensó. Masticó. Sangre tibia. Textura fibrosa. El sabor, familiar. Soltó el trozo, con arcadas, y escupió lo poco que había tragado. Pero era tarde. Su estómago lo aceptó. Su cuerpo lo reclamó. ¿Qué me estoy volviendo?, dijo con voz temblorosa. Se apoyó contra una de las paredes. Esta latía bajo su espalda, como si respirara. Cerró los ojos. Quiso dormirse, desaparecer. Soñó. Pero esta vez no fue un sueño. Fue un recuerdo. Estaba de nuevo en el campamento junto al mar, antes de la tormenta, cuando aún estaban todos vivos. Jon reía fuerte, su voz como un trueno. Alvar tallaba runas en su escudo. Eiríkr comía en silencio. Recordó que esa noche, él había discutido con Jon. Por la división del botín. Por viejas heridas que nunca cerraron. Lo miró a los ojos con odio. Alvar intervino para calmar las cosas.
Y esa misma noche, el mar se tragó su barco. Solo ellos 3 sobrevivieron. ¿Por qué? Despertó sudando, con el hacha aún en mano. El cadáver de Alvar seguía allí. Pero algo era distinto. No tenía ojos. Se los habían arrancado. Eiríkur gritó. Retrocedió arrastrándose. Nadie más había entrado. Nadie había tocado el cuerpo. La sangre fresca aún goteaba. Fue entonces cuando escuchó el sonido bajo el suelo. No eran voces esta vez. Eran pasos. Pasos pequeños. Ligeros. Como los de un niño descalzo sobre madera mojada. Venían desde el subsuelo. Como si algo se arrastrara bajo la casa. La madera crujía. Se curvaba. Y luego, un golpe. ¡Bam! Desde abajo. Otro golpe. ¡Bam! Se alejaba. Luego se detenía. Y volvió a escucharlo, una respiración. Baja. Profunda. Animal. Eiríkur se arrastró hasta la esquina más lejana. El hacha apretada en los dedos. El cuerpo tenso. Esperando. Pero nada emergió. No esa vez. La noche cayó. Afuera, todo seguía cubierto de niebla. No había luna. No había estrellas. Solo una oscuridad sólida que se filtraba por las rendijas. Y entonces volvió a soñar. Esta vez, se vio a sí mismo comiendo. En la misma cabaña. Pero la carne no era carne común. En el sueño, lo sabía. La reconocía. Era Alvar. Era Abjorn. Y comía con deleite. Masticaba los órganos. Sorbía la médula de los huesos. Reía. Del otro lado de la mesa, el hombre con cuernos lo miraba. Lo aceptaste, decía. Tú abriste la boca. Tú diste el primer mordisco. Eiríkur se despertó gritando. La garganta rasgada. El pecho ardiendo. Frente a él, sobre la mesa, había un nuevo banquete. Esta vez no se acercó. Miró el fuego, que inexplicablemente había vuelto a encenderse. Había sido encendido mientras él dormía. Estoy atrapado, murmuró. Esto no es una cabaña. Es una prisión. Buscó salidas. Golpeó las paredes. Nada cedía. Intentó romper la puerta. No se movía. Golpeó con el hacha. Las astillas volaban, pero al volver a mirar, la madera estaba intacta. Horas pasó así. Tal vez días. El hambre volvió. La sed lo acorralaba. Y la carne, siempre allí. El hedor era insoportable, pero su cuerpo temblaba por alimento. Cuando no pudo más, cayó de rodillas. Y comió. Lloró mientras masticaba. Pero masticó. Y tragó. Hasta saciarse. Y entonces la puerta se abrió sola. Un viento suave entró en la cabaña. Luz tenue. Un canto lejano, casi imperceptible. Eiríkur se levantó. Salió. Pero no era el bosque. No era la montaña. Era otra cosa. Un campo vacío. Blanco. Sin cielo. Sin tierra. Solo niebla. Y en el centro, su reflejo. Un doble exacto del mismo. Cubierto de sangre. Con la boca llena. El reflejo lo miraba. Ya no puedes volver, dijo. Y Eiríkur entendió que no había escape. Él era la cabaña ahora. Él era el hambre. Capítulo 4. El reflejo y el cuervo. Eiríkur no sabía cuánto tiempo había pasado desde que cruzó el umbral. Allí no había días ni noches, solo una neblina constante que no permitía distinguir el cielo del suelo. Cada paso que daba dejaba huellas, pero al volver la vista atrás, no había rastro alguno. Caminaba sin destino. No sentía frío ni calor. Solo un peso dentro del pecho, como si alguien durmiera en su interior, un huésped hecho de piedra y culpa. A lo lejos, oyó un cuervo. El graznido rasgó el aire como una espada. Era un sonido real. Doloroso. Vivo. Corrió hacia él. Encontró el cuervo posado sobre un tronco muerto que no debería existir en ese vacío. Sus plumas eran negras como brea y sus ojos brillaban con un fulgor enfermizo. Lo miraba fijo. ¿Eres tú, el final?, preguntó Eiríkur, con voz áspera. El cuervo lo observó en silencio, ladeando la cabeza.
Luego habló. Con una voz que no era de ave ni de hombre. Tú mataste. Tú comiste. Tú permaneciste. Todo lo demás se fue. Eiríkr cayó de rodillas. Yo no quería, no sabía. Si sabías, dijo el cuervo. Siempre lo supiste. Cada mordisco fue una elección. Cada golpe, una decisión. No había opción. Siempre la hay. El cuervo alzó el vuelo. Sus alas provocaron un vendaval que deshizo la niebla por un momento. Y entonces Eiríkr lo vio. La cabaña. Estaba allí, en medio del vacío. Sola, intacta. Como si nunca la hubiese abandonado. Volvió corriendo. Entró sin pensarlo. Y allí estaban. Bjorn, sentado junto al fuego, bebiendo de un cuenco. Alvar, tallando su escudo en silencio. La mesa llena de pan fresco y carne caliente. Los ojos de Eiríkr se llenaron de lágrimas. Están vivos. Están. Pero algo no encajaba. No lo miraban. No le hablaban. Sus movimientos eran mecánicos, sin alma. Como muñecos guiados por cuerdas invisibles. ¿Qué es esto?, murmuró, retrocediendo. Fue entonces cuando vio su reflejo, otra vez, en el filo del hacha que colgaba sobre la pared. Su rostro era el mismo, pero los ojos no. No eran suyos. Eran ojos de bestia. Negros, sin pupila, profundos como un pozo. Y luego, el reflejo sonrió. Tú no saliste, le dijo. Nunca cruzaste la puerta. Nunca caminaste por la niebla. Sigues aquí. Eiríkr sintió como la realidad se doblaba. El fuego crepitó en un color antinatural. Las paredes comenzaron a sangrar. El tapiz se incendió sin consumirse, revelando no al ciervo ni al hombre cornudo, sino a él mismo, devorando los restos de sus compañeros. Cayó al suelo, gritando, sujetándose la cabeza. No. No fui yo. El cuervo volvió a aparecer, posado sobre la mesa. Esta vez tenía un ojo humano en el pico. Tú eras el vacío. Tú abriste la puerta. Tú la creaste. Entonces lo entendió. La cabaña no era un lugar físico. Era un reflejo. Un eco de su alma. De su culpa. De su hambre. Todo lo que había negado, todo lo que había reprimido tras años de guerra, de sangre, de botines arrancados a gritos. Eiríkr se había tragado el mundo. Y la cabaña era su prisión construida por él mismo. ¿Puedo salir?, preguntó con voz quebrada. ¿A dónde irías?, respondió el cuervo. Esto es todo lo que queda de ti. Y entonces vino la peor visión. Una mesa distinta. Con su esposa. Con su hijo. Con su madre. Todos abiertos en canal, los cuerpos dispuestos como manjares. Y él, sentado, comiendo, riendo, con los dientes cubiertos de sangre. Gritó hasta desgarrarse la garganta. El cuervo aleteó. Y con cada batida de alas, el mundo temblaba. El reflejo volvió a hablar. Solo queda una salida. Le arrojó el hacha. La misma con la que había matado a Alvar. Con la que partió el cráneo de muchos enemigos en su juventud. Con la que ahora debía terminar lo que había comenzado. Eiríkr la sostuvo con manos temblorosas. Se miró en el filo. ¿Esto es justicia? Esto es verdad, respondió el cuervo. Eiríkr levantó el hacha. Pero entonces, en un último acto de duda, la dejó caer. No quería morir. No quería ser culpable. Corrió. Golpeó las paredes. Intentó abrir el suelo. Quiso cavar, escapar, gritar. Pero la cabaña no tenía puertas. La niebla no tenía fin. El fuego no se apagaba. Estaba solo. Encerrado en su propio crimen. Y el hambre volvía. Capítulo 5. Lo que el hielo ocultó. Eiríkr dejó de contar los días. No había luz que marcara el tiempo. Solo el fuego eterno, los susurros en las paredes y el lento hervir de su mente. La carne seguía apareciendo sobre la mesa. Siempre caliente. Siempre fresca. Y siempre esperando. A veces intentaba no mirar. Se encerraba en un rincón, tapándose los oídos, cubriéndose los ojos. Pero el olor lo buscaba. La saliva traicionaba. El cuerpo vencía al alma. Comía. Con repulsión. Con llanto.
pero comía. Y cada vez que tragaba, algo dentro de él moría. Los rostros de Bjorn y Alvar aparecían entre las vetas de la madera. En las manchas del suelo. En las llamas del fuego. Observaban. Juzgaban. A veces le hablaban, otras solo lo miraban. Nos fallaste, decían sus voces. No eras el más fuerte. Solo el más hambriento. Eiríkr se arrancó el cabello, la barba, las uñas. Golpeó su cráneo contra las paredes. Se abrió heridas, se cortó la piel con su cuchillo, pero ninguna herida era suficiente para escapar de sí mismo. Una noche, o lo que él creía que era noche, la puerta volvió a abrirse. Pero no por voluntad propia. Una ráfaga helada entró con violencia. Y por primera vez en mucho tiempo, Eiríkr sintió el verdadero frío. El de la montaña. El de la muerte. La tormenta había cesado. Afuera, todo estaba en calma. El bosque blanco lo esperaba. Caminó hacia la salida, tambaleante, cubierto de sangre seca, la ropa hecha jirones, la piel pegada al hueso. Y entonces lo vio. El verdadero interior de la cabaña. Ya no eran paredes de madera. Ni suelo de roble. Era hueso. Carne. Piel humana estirada. Hilos de tendones cruzaban el techo como raíces. Clavículas sostenían las vigas. Y en la mesa, ya no había pan ni carne. Solo los cuerpos. Bjorn. Alvar. Abiertos, destripados. Y partes faltantes. Faltaban trozos del torso. Del muslo. Del rostro. Los mismos que él había comido. Retrocedió. Cayó de rodillas. Se miró las manos. Estaban manchadas. Y no de manera figurada. Tenía carne bajo las uñas. Pedazos entre los dientes. Entonces, por primera vez, recordó. No lo que creyó haber visto. Sino lo que verdaderamente había hecho. No hubo niebla mágica. No hubo criatura con cuernos. No hubo hechizo. Él los mató. Primero a Bjorn, en silencio, mientras dormía. Un solo corte limpio al cuello. Había discutido con él. Lo odiaba en el fondo. Lo envidiaba. Y esa noche, el odio fue más fuerte. Después, convenció a Alvar de que Bjorn murió por causas misteriosas. Le ofreció comida. Bebida. Lo durmió con veneno hecho con raíces fermentadas. Y lo mató con el hacha. Luego, cocinó. Y comió. No por necesidad. Sino por impulso. Por locura. Dioses. ¿Qué he hecho? Susurró, con la voz rota. El frío se coló por la puerta abierta. Eiríkr salió. La cabaña estaba en la cima de una colina. La nieve la había enterrado casi por completo. Solo la chimenea sobresalía. No era una cabaña, en realidad. Era un refugio antiguo, olvidado, tallado en la piedra misma. Usado por generaciones pasadas durante las tormentas. Pero nadie lo había pisado en siglos. Al bajar, sus pasos dejaron marcas rojas en la nieve. Al llegar al pie de la colina, la vista se abrió. Y allí estaban, los restos del campamento. El barco destruido. Los cuerpos helados de otros compañeros, aún no enterrados por completo. Y los cadáveres de Bjorn y Alvar. Tendidos cerca de una fogata apagada. No estaban en una cabaña. Nunca lo estuvieron. Todo había ocurrido allí mismo, en la intemperie. Eiríkr cayó de rodillas frente a ellos. Su hacha seguía en su mano. Sangrienta. La carne que comió, aún dentro de su estómago, lo retorcía. Se alzó el viento. Y con él, llegó un cuervo. Se posó sobre el pecho de Bjorn. Lo miró. Eiríkr lo reconoció. Era el mismo de sus visiones. Pero esta vez no habló. Solo lo observó. Y luego graznó, 1, 2, 3 veces. Fue un canto seco, antiguo. Un juicio. Eiríkr levantó el hacha. Con manos temblorosas. La apuntó hacia su pecho. No merezco el Valhalla. Y se la hundió. La sangre manchó la nieve. El cuervo alzó vuelo. La tormenta volvió a nacer en el horizonte. Y nadie encontró nunca los cuerpos. Solo quedó el rumor, entre las aldeas del norte, de una colina maldita donde los dioses de la montaña castigan a los que se alimentan de su propia sangre.
Una cabaña que no existe. Un hombre que devoró a sus hermanos. Y un cuervo, que aún vuela sobre el hielo, en busca del próximo culpable. Fin.